Hola amigos de Mientras Tanto, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos otro video especial, ya esta semana me acompaña Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina del candidato a la presidencia, José Antonio Meade Curi Ureña. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal, Carla? Me da mucho gusto estar aquí, desde luego saludar a quienes te ven. Hay que aclarar, muy importante, Carla, que no hay un solo peso desviado producto de la administración de José Antonio Meade. Eso es muy importante decir. Hay auditorías que se hacen. De hecho, yo te diría, de los candidatos a la presidencia de la República, José Antonio Meade es el más auditado de todos. No hay un solo peso que se haya desviado de la administración de José Antonio Meade en Cedesol. Hay algunas observaciones que se hicieron en efecto y José Antonio Meade, producto de esas observaciones, hizo una auditoría interna y pidió que cualquier persona que estuviera involucrada en un acto no justificado en lo que a recursos se refería o en lo que a entrega de programas sociales se refería, se investigara. Se investigó y ha sido el servidor público que más funcionarios ha inhabilitado, 469 funcionarios públicos, algunos de ellos ya con denuncias penales. ¿Eso podría significar que si hubo desvíos durante la administración de Rosario Robles? Hay investigaciones que están haciendo antes de la administración de José Antonio Meade. La secretaria Robles ha venido deslindándolos, ella y los funcionarios que con ella han trabajado, y bueno, supongo que seguirá su curso. Se van a dar a conocer, muchos de ellos están en proceso y entonces no podemos nosotros intervenir en el proceso, pero lo que te puedo decir es que cualquier investigación que se haya hecho durante la época que él fue secretario de Hacienda, la hizo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la hizo a través del SAT, y se contó con todo el apoyo y la coordinación con la Procuraduría General de la República para darle información que pudiera hacer robustos estos casos. Una vez que se solventen estas investigaciones, se pueden dar a conocer el tipo específico de carpetas que se hicieron, pero no queremos ahorita interrumpir las investigaciones que están en curso. Pero te digo, pues nada más, si uno se mete a ver quiénes fueron investigados en esa época y quiénes están en la cárcel, pues ahí estuvo José Antonio Meade detrás de que esas investigaciones robustas en el sector financiero se hicieran. No, José Antonio Meade lo que ha dicho es que vamos a continuar con lo que ha funcionado bien y que lo que no ha funcionado hay que cambiarlo completamente. De hecho, uno de los temas en donde él quiere poner particular énfasis en modificaciones es en la parte de seguridad. Algo que hemos dicho es, tenemos que calificar y castigar de igual manera a todos los crímenes. Por el otro lado ha dicho ir tras el dinero y tras los bienes de los criminales y los corruptos. Sí. Tenemos esta ley de extinción de dominio que no se usa hace décadas. Si no se usa hace décadas, quiere decir que no sirve. Entonces, eso es algo que hay que cambiar. Otra cosa que ha señalado que hay que cambiar en materia de seguridad es el tema de las policías. Hoy las policías se entrenan 6 meses en promedio. En la mayoría de los países de América Latina son 3 años. Entonces necesitamos policías mejor capacitadas, mejor equipadas y desde luego también mejor pagadas. Ok, respecto a lo que comentas, 2 preguntas. Sí. La primera, ¿qué pasaría con el ejército? ¿Se mantendría en las calles o se regresaría a los cuarteles? ¿Todas estas acciones que se tomarían en contra de los criminales también aplicarían en este caso para los priistas que hoy se encuentran juzgados y que se encuentran prófugos de la ley? A ver, la corrupción y la criminalidad no tiene partido y no tiene apellido. Entonces es parejo para todos. O sea, la impunidad es la madre de la inseguridad, la impunidad es la madre de la corrupción. Entonces vamos contra la impunidad. Y tan sí es contra todos que José Antonio Meade ha dicho, yo voy a ser el primer presidente sin fuero. Ok, ¿y lo del ejército? Sin duda, ahí el ejército, creemos que el ejército no fue diseñado para estar en las calles. Ni entrenado. El ejército debe de estar solamente a llamado de la autoridad estatal y bajo circunstancias extraordinarias y con un tiempo delimitado. Qué bueno que lo preguntas, Carla. Aquí es bien importante los matices. Esta fue la flexibilización de los precios de la gasolina fue parte de la reforma energética que se aprobó en el Congreso. Por cierto, uno de los que lo aprobó fue Ricardo Anaya. Sí. Entonces, a la Secretaría de Hacienda le toca ejecutar algo que ya había sido decidido. Esa ejecución fue una ejecución de una política pública difícil de hacer, pero que al final del día lo que le estábamos dando era sustentabilidad a las finanzas públicas del país.
si se seguía subsidiando la gasolina, íbamos a hacer que tu generación, que estás jovencita, y todos los que vinieran debajo de ti, tuvieran finanzas públicas en crisis, pues justamente por financiar estos precios de la gasolina. Y ahora estamos viendo algo que sabíamos que iba a pasar, pero que necesitábamos tiempo para que también se vean los beneficios de toda la integralidad de la reforma energética, que es, por ejemplo, si tú te vas a Baja California Norte y comparas con California, Estados Unidos, la gasolina, ya en muchos lados es mucho más alto el precio en Estados Unidos que en México. ¿Cómo en qué lugares? Pues, por ejemplo, estuvimos viendo gasolinerías en Tijuana, vis-a-vis las de San Diego. Tenías en Tijuana más o menos unos precios alrededor de 18 y tantos, cuando en Estados Unidos tenías 19.90, 20 y tantos. Entonces, al final del día tiene que ver mucho con que seamos más competitivos, con que haya mayor inversión, con que hayan mejores tecnologías, pero pues las reformas no se ven los beneficios de un día para el otro, se ven los beneficios en el mediano y largo plazo. Entonces, en caso de que Meade llegara a la presidencia en el siguiente sexenio, ¿podríamos ver todavía que bajen las gasolinas? Porque hasta el momento solamente hemos visto que suban. Sin dudas, vamos a tener gasolinas más competitivas, porque ¿ahora qué? Porque están comprometidos 200,000 millones de pesos en la reforma energética. La propuesta central de su gobierno, yo te diría, y no es porque sea mujer y que tú también seas mujer, pero es que va a ser el presidente de las mujeres. Tiene la propuesta más robusta para que las mujeres podamos desarrollar nuestro potencial. Número 1, seguridad para las mujeres. Es inaceptable el acoso, es inaceptable la violencia intrafamiliar, son inaceptables los feminicidios. Esa primera parte. La segunda, que quienes trabajan en el hogar, las trabajadoras del hogar, que son casi 3 millones de mujeres, tengan seguridad social. Número 3, también que las mujeres puedan tener créditos a la palabra. Cuando tú ibas, bueno, tú no ibas con nosotros, nos hubiera encantado invitarte, pero cuando uno iba con José Antonio Meade en Sedesol a los centros de violencia contra las mujeres, lo primero que te decían es: no me puedo salir de mi casa porque no tengo a dónde irme con mis 3 hijos, con mis 2 hijos. Entonces, créditos a la palabra, no tienen una garantía, no importa, créditos a la palabra está comprobado, y ya lo hicimos desde Nacional Financiera, el 98% de las mujeres pagan sus créditos solidarios. Entonces, ninguna mujer se puede quedar sin crédito, y ninguna mujer puede aceptar violencia en su casa por falta de recursos para poderse salir a emprender De acuerdo. En el tema de las mujeres, regreso a eso porque ha sido un tema bastante sensible y que nosotros hemos abordado en diversas ocasiones. Los feminicidios en promedio en el país son asesinadas entre 6 y 7 mujeres al día. ¿Existe una cifra que ustedes vean a futuro en el que digan se va a reducir a tanto? El objetivo definitivamente es que no hayan feminicidios, no deben de haber crímenes de género bajo ninguna circunstancia, son inaceptables. Yo creo que hay cosas que se han hecho bien y cosas que necesitamos mejorar. Creo que las mexicanas y los mexicanos tenemos la responsabilidad de evaluar de manera justa las cosas que han funcionado. Ha funcionado que tenemos instituciones independientes que hay que fortalecer. Ha funcionado que mientras en el 2016, que fue de los años más complicados económicamente para el mundo, América Latina menos creció, menos 1.5% en promedio, México ya estaba creciendo 2.9%. Mientras el año pasado el Fondo Monetario Internacional pronosticaba que México iba a crecer a 1.7%, crecimos a 2.3%. Entonces hemos tenido estabilidad en las finanzas públicas, por ejemplo, en tiempos muy difíciles. También hemos tenido reformas como la de telecomunicaciones, que lo que ha hecho es bajar la telefonía, los costos de la telefonía, bajar los costos de la larga distancia, que ahora pues son prácticamente inexistentes. Es decir, hay cosas que se han hecho bien y yo creo que es importante que las reconozcamos, pero además que las reconozcamos como mexicanos. Llevamos décadas tratando de trabajar por este país, tratando de que sean las cosas mejor, que México sea más competitivo, que seamos el primer exportador de pantallas planas y de aguacate, y lo mismo seamos el país de los países más abiertos del mundo, ¿no? Pero desde luego también yo les diría, José Antonio Meade es ciudadano, que decidieron 3 partidos avalarlo como ciudadano, como servidor público de carrera, que ha sido 5 veces secretario, que sabe analizar los problemas, que sabe resolverlos y que tiene la capacidad para llevarnos a ese México de futuro que queremos. Yo lo que te digo es, Carla,
Yo como veo, así como tú hablaste a nombre tuyo, yo como veo es que vamos a tener al final del día a dos opciones, la de José Antonio Meade y la de López Obrador. Y la de José Antonio Meade es la opción que nos va a llevar al México del futuro, al México competitivo, al México de los jóvenes, al México de las mujeres, que vamos a construir sobre las cosas que están bien hechas, pero que también vamos a corregir muchísimas cosas que no han salido bien y que hay que reconocer y que hay que ir para adelante. Pues y la otra es una visión de un país que va hacia atrás, que sigue siendo autoritario, que le dice no a las instituciones, al diablo a las instituciones, que le dice matraquero al ejército, que le dice maiciado a la Suprema Corte de Justicia, que dice no al aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. Entonces, al final del día, pues sí queremos un México ganador y un México de futuro. Venimos de un sexenio en el que se encontraron irregularidades con 22 gobernadores del partido que avala y que está detrás de esta candidatura de José Antonio Meade, que si bien dices es un candidato que no milita en el partido, sí carga con eso. ¿Cómo podemos confiar? Yo creo que los mexicanos cargamos con un problema de corrupción en la sociedad, independientemente del partido que sea. Y por cierto, los casos de los gobernadores del partido del que estás hablando, del PRI, están en la cárcel o están en proceso o están por ser extraditados. Luego la gente dice, y no hacen nada, pues ahí están en la cárcel, ¿no? Entonces, ellos y cualquiera otro de cualquier partido esté ocupando el puesto que esté ocupando, que haya incurrido en actos de corrupción, tiene que enfrentar la justicia. Y ahí tenemos el ejemplo de las preguntas que yo siempre hago. ¿De qué vive López Obrador? ¿Del aire? Pues porque nomás no dan las cifras. Luego dicen que vende muchísimos libros, pues no pago impuestos entonces. Y está siendo candidato a la presidencia de la República. Y bueno, y de Anaya ni hablamos, ¿no? Y sí tiene mucho que explicarle a los queretanos. Sobre todo porque pues cuando uno gana, o dice que gana 90,000 pesos al mes, pero te da para tener una nave industrial de 450 millones de pesos, pero además tienes a tu familia en Atlanta, pero además los vas a visitar todos los fines de semana, pues la simple matemática nomás no cuadra. Si llega a ganar José Antonio Meade el siguiente 1 de julio, aborto, ¿sí o no? Ley. Matrimonio igualitario. Ley. Legalización de drogas. Ley y diálogo. Adopción en parejas del mismo sexo. Ley. De acuerdo al INEGI, ¿cuáles son los problemas que más preocupan a los mexicanos? Dependiendo de la zona, pero es prácticamente inseguridad, el tema económico y corrupción. Sí, la violencia y la corrupción. ¿En cuánto estuvo el precio del dólar hoy, 5 de abril? Antes lo verificaba yo 10 veces al día, pero hoy solo una vez lo vi. 18.1 el interbancario. Ok, yo lo vi, 18.40 y es el nivel más bajo desde septiembre del año pasado. ¿Cuál es el sueldo promedio que gana un profesionista mexicano? Alrededor de 9,000 pesos, porque eso es al menos los que reportan ingresos al SAT. Un profesionista mexicano, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, ahorita está ganando unos 11,327 pesos. ¿Cuál es el salario mínimo? El salario mínimo son 88 pesos al día. Exacto, 88.36 pesos a partir del 1 de diciembre del 2017. ¿Cuál es la cuota mínima anual que cobra la UNAM? 1 peso al año y sorprendentemente es casi la misma que yo pagaba y yo estudié 91-94 en la UNAM. Poquito menos, bueno, muchito menos, ni siquiera 1 peso, 25 centavos anual. Nada, prácticamente. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el territorio mexicano? Casi 2 millones. Exacto. 1.960.189 kilómetros cuadrados conforman el territorio nacional, uno de los países pues, más grandes de Latinoamérica. ¿Qué funcionarios públicos reciben el salario mensual más alto en el país? Cuando nos tocaba hacer el presupuesto nos dábamos cuenta que eran básicamente los de los organismos independientes o los de otros poderes. La Suprema Corte de Justicia, los jueces, el INE, también entre ellos está desde luego Presidencia de la República y básicamente son los que recuerdo. Sí, los más altos, ahorita les voy a decir cuánto ganan, están en la Suprema Corte, ¿no? Los magistrados, hay 11 magistrados y solamente 4 de ellos reportan los ingresos más altos, que son 388.231 pesos al mes. Diputados y senadores también. Sí, y ya si nos vamos a una escala están magistrados, está el presidente, diputados, senadores y el INE está en tercer lugar, claro. ¿Cuál es el porcentaje de ISR que paga una persona física en promedio? Debe de ser
17.1% más o menos el promedio de menos de los que lo reportan. Sí, o sea, las personas físicas pagan un ISR entre 10 y 35%, entonces efectivamente un 17% es un aproximado. A ver, esta está buena. ¿Cuánto cuesta un taco en promedio, obviamente, aquí en la Ciudad de México? Híjole, son mis favoritos, pero la verdad varían un chorro. En la calle de Moneda, que era donde despachaba yo antes en Palacio Nacional, habían unos de a 3 pesos. En los tacos sudados y había de 3 pesos. Ajá. Y traían uno de papa y traían uno de frijol. Si vas al Charco de las Ranas, que es otro de mis favoritos, pues la orden de tacos que vienen 2 de pastor, pero yo con esos me hago 4, debe de estar como en 60 pesos. Ok, bueno, nosotros encontramos un índice del taco 2017 que realizó Chilango. Entonces, de acuerdo a los puestos de tacos que ellos reportaron, el promedio está en 13 pesos por taco. Nuestro presidente, quien me dio muchas oportunidades y le agradezco. Anaya Tranza. Lozano, muy divertido y muy inteligente. Enrique Ochoa, líder, y lo felicito porque hoy acaba de nacer su hijo. Duarte, qué mal que las personas que tengan que trabajar para el gobierno y para el pueblo acaben defraudándolo. Margarita, la respeto y me parece que es una mujer muy congruente. Andrés Manuel, retrógrada y sobre todo quiere llevar a México a un pasado que ya no queremos. El Bronco, me parece que es producto de la nueva cultura mexicana y en el mundo, pero hasta ahí. Borge, lo mismo, yo creo que si hay que rendir cuentas a la justicia, que las rindan, y si han defraudado a México y a los mexicanos, pues que con la justicia se arregle. Pepe Mid, un hombre honesto, dedicado y además muy sencillo y muy genuino. Pues esta fue la entrevista con Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina del candidato a la presidencia, José Antonio Meade Curi-Ureña. Muchísimas gracias por acompañarnos, Vanessa. Al contrario, muchas gracias, Carla. Gracias a todos los que nos escuchan, nos ven y desde luego los invito a que vean la plataforma de José Antonio Meade, quien nos va a llevar al México del futuro que todos queremos. Esperamos poder contar con los demás coordinadores de los otros candidatos. Nos falta de Ricardo Anaya y de Margarita, por ahí los estaremos contactando y si es posible, pues nos encantaría también poder contar en algún momento alguna entrevista y rogarle unos minutitos a José Antonio Meade, al candidato. Seguro, le va a dar mucho gusto. Perfecto, claro, muchísimas gracias. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal, a nuestras diferentes redes sociales y los esperamos por acá el siguiente lunes.